El urbanismo crítico es una corriente de pensamiento que cuestiona profundamente las dinámicas de poder y las desigualdades sociales que emergen de las políticas de planificación urbana. Esta corriente sostiene que la planificación tradicional a menudo sirve a los intereses de las élites económicas y políticas, marginando a las comunidades vulnerables y perpetuando la segregación y la injusticia social en las ciudades. A diferencia de enfoques más convencionales que se enfocan en la eficiencia o el crecimiento económico, el urbanismo crítico pone en primer plano los aspectos de equidad, derechos y justicia social. Autores como David Harvey y Neil Brenner son figuras clave que han contribuido a la comprensión crítica de cómo las ciudades se producen y reproducen bajo el capitalismo. David Harvey, un influyente geógrafo y teórico social, es uno de los pioneros del urbanismo crítico. En su obra Social Justice and the City, 1973, Harvey plantea que las ciudades no son solo el escenario donde se desarrollan las desigualdades, sino que son el producto directo de estas. Las políticas de planificación urbana, argumenta Harvey, están diseñadas para maximizar los beneficios económicos de las clases dominantes, mientras que las necesidades de las comunidades de bajos ingresos suelen ser ignoradas o subordinadas. Harvey también introduce el concepto del derecho a la ciudad, una idea que sostiene que todos los habitantes de una ciudad, independientemente de su clase o estatus, deberían tener acceso equitativo a los recursos y los beneficios que la ciudad ofrece. Neil Brenner, por su parte, ha trabajado extensamente en el análisis de la urbanización bajo el neoliberalismo. En su libro New State Spaces, 2004, Brenner explora cómo el Estado, bajo la influencia del capitalismo global, reconfigura las ciudades para facilitar el crecimiento económico y atraer inversiones, a menudo a expensas del bienestar de las poblaciones locales. Brenner sostiene que este tipo de urbanización genera una geografía desigual, donde ciertas áreas son privilegiadas y otras son sistemáticamente marginadas. Además, Brenner introduce el concepto de urbanización planetaria, argumentando que los efectos del urbanismo neoliberal no se limitan a las ciudades, sino que afectan a regiones enteras en un proceso global. El urbanismo crítico también cuestiona la noción de que la planificación urbana es una práctica neutral o técnica. En realidad, como sostienen tanto Harvey como Brenner, las decisiones sobre el uso del suelo, el transporte, la vivienda y la infraestructura están profundamente politizadas y reflejan las prioridades de los grupos más poderosos. Por ejemplo, la gentrificación, un proceso que ha sido ampliamente estudiado en el marco del urbanismo crítico, es visto como una estrategia deliberada para transformar barrios populares en áreas más rentables para la inversión inmobiliaria, desplazando a los residentes originales y reforzando las divisiones de clase. Otro aspecto clave del urbanismo crítico es su enfoque en la resistencia y la acción colectiva. Harvey y Brenner coinciden en que las ciudades son espacios de conflicto, donde las luchas por el acceso a los recursos y por el derecho a la ciudad son constantes. En este sentido, el urbanismo crítico no solo busca analizar y criticar las injusticias urbanas, sino también proporcionar herramientas para transformar estas estructuras. Movimientos sociales que abogan por la vivienda asequible, el transporte público accesible o la protección del espacio público son ejemplos de cómo la ciudadanía puede resistir las dinámicas opresivas que genera la urbanización neoliberal. En conclusión, el urbanismo crítico desafía las formas tradicionales de pensar sobre la ciudad y la planificación urbana, al enfatizar cómo las políticas urbanas reproducen y amplifican las desigualdades sociales. Figuras como David Harvey y Neil Brenner han sido fundamentales para entender las ciudades no solo como lugares de convivencia, sino como arenas de conflicto y lucha. Este enfoque crítico es esencial para repensar cómo las ciudades pueden transformarse en espacios más justos e inclusivos, donde los derechos de todos los ciudadanos, y no solo los de las élites, sean protegidos y promovidos.